Los silencios. Del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo, pero sigo adelante con las alas del alma desplegadas al viento, porque apareció la vida en su justa medida, al amor lo reinventó y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas de la... Hola, buenas tardes. Como todos los lunes estamos acá en Radio La Soberana, una radio que nos permite tener toda la libertad que en este momento no existe. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial, pero para presentarla vamos ya a escuchar algo de ella. ¿Sí? ¿Podemos escuchar? Y en cada verso pone su corazón, ayuda el suburbio, su voz perfuma, manera tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia, su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, y acaso aquel romance. Las voces. Los silencios. La Soberana en la red. Bueno, y esa voz maravillosa es de Paola Estrella, que está acá con su guitarrista, que es Horacio Quiroga, que es un gran guitarrista, porque estoy escuchando casi todo lo las cosas distintas que han hecho y realmente es un placer. Vos sabés que a mí me gusta mucho el tango. Mi mamá cantaba tango y silbaba tango y lo hacía muy bien porque era muy entonada. Y en general no me gustan demasiado las mujeres cuando cantan tango. Pero vos cantás maravillosamente bien el tango porque tenés una voz tan linda para cantar, tenés tanta potencia y tanto corazón, porque hay una tendencia normalmente de las cantantes de tango que tratan de cantar como varones. Y lo que vos no haces es precisamente eso. Vos cantás con potencia, cantás con todo lo que hay que tener, con pasión, pero desde un lugar muy femenino, y eso es muy hermoso de escuchar. Sí, pero en todo caso hay que tratar de no pensar cuando uno canta. No, ¿sí? ya sé que vos no lo pensás, yo te Claro. yo te digo lo que yo siento cuando te escucho. No, te agradezco mucho. Hay mucha gente, sobre todo en Europa, argentinos que se han quedado en Europa y que me han dicho, yo te vengo a escuchar, pero a mí no me gustan las mujeres cuando cantan tango. Bueno, pero yo te digo, no es que no me guste. Sí, no, pero me yo te gusta entiendo en general, porque sí. no me gusta por eso, porque muchas cantantes tratan de cantar como varones los temas. Y no son así, una mujer tiene que cantar como una mujer, y yo sé que vos no lo pensás y vos lo haces así. Bueno, estamos hablando con Paola Estrella, como les decía,
que es nada menos que la hija de Miguel Ángel Estrella, realmente una de las grandes figuras de la música de todas las últimas décadas, no solo por lo gran pianista que es y todo lo que ha hecho, sino también por su historia, por su vida, por su defensa de los derechos humanos, su compromiso con la realidad y todos los que le han valido tantos premios internacionales y haber representado a la Argentina y seguir haciéndolo. Y seguir haciéndolo de la manera que, con esa dignidad y con eso que nos hace sentir tan felices y tan felices yo estoy tan feliz de haberlo podido por fin conocer después de haberlo admirado durante tantos años. Sé que no ha sido fácil para vos la historia con un papá con tantos problemas, por la cárcel que sufrió, por el exilio posterior, por tantas cosas. ¿Cómo se decide uno igual a seguir así una carrera artística con las dificultades que tiene siempre en todas partes? Yo creo que nunca me planteé otra posibilidad más que de chica ser astronauta. Yo quería ser astronauta, lo veía a mi viejo, se iba todo el tiempo en avión, yo decía quiero ir más lejos que él, astronauta o azafata también. Pero nunca se me hubiera ocurrido otra carrera, igual tampoco nunca lo vi como una carrera, me pareció. ¿Un día empezaste a cantar? Sí, de chiquitita, de muy chiquitita. Hoy hace 48 años que murió mi mamá, por ejemplo. No, 48 años. Sí, yo era... Vos tenías 3 años, me contaste. Pero ella se ocupó ya desde muy bebé ella era cantante de ópera, o sea que ella se levantaba cantando, pero cuando éramos chiquitos mi mamá a mí nos ponía Marilena Walsh. Yo creo que eso fue una escuela de afinación, de gusto, de... Claro, la selección que uno hace de la música, mis hijos, mi hija también escuchaba Marilena Walsh, obviamente, y escuchaba todo lo bueno que había. Nunca me gustó conectarla con las cosas que me parecían baratas, chabacanas. En mi casa siempre se escuchó buena música. No importa si era popular o clásica. Y mi hija, como después mis nietos, los llevaba tanto a un recital como al Colón, ¿viste? Yo creo que lo importante es que se conecten con todo y que puedan seleccionar lo que es bueno. Y aparte de repente ser lo que muy tiene calidad, me refiero sí, lo bueno con la calidad. Sí, no importa, puede ser un jingle, ¿viste? Pero decía que tenga calidad. Totalmente. De ser chiquita, tener 6 años, estar así sentada, hundida en la butaca mirando Madame Butterfly, por ejemplo, ¿entendés? O sea, es como tener acceso a esas cosas. Nosotros éramos de clase media y papá quería, no es que quería, pero él decía clase media baja. A él no le gustaba, clase media apenas. Siempre él tuvo una forma, yo les contaba a compañeros de militancia también, que él siempre nos quiso educar comiendo por ahí, acostumbrarnos a que por ahí venía la guerra. O sea, tuvimos realmente una educación en casa. Es que la que teníamos en mi casa, en mi casa esa cosa, que la comida no se tira porque hay muchos chicos en el mundo que no tienen para comer. Quieras que no, ese discurso es un discurso que te va solidarizando con el otro, también, de alguna manera. Bueno, pero a mí mi papá me metió cosas que realmente, yo digo, Dios mío, por ahí él tenía 35 años y no se daba cuenta, pero él decía, bueno, hoy vamos a comprar verduras, vamos a pelar las verduras y vamos a hacer una sopa de cáscara de verduras. Entonces, ustedes se tienen acostumbrado a comer eso, porque les puede pasar en la vida alguna vez. Entonces cada tanto nos hacía esa sopa, yo no te explico, Nora, lo que era comer esa sopa. Realmente... Debía ser espanto, pero además porque sabías que era de cáscara, seguramente si la hacíamos nosotros. La hacías vos seguramente la sopa. Mi papá a los 7 años cuando cumplí, yo te estoy hablando bien en realidad, mi papá parece más o menos, pero él a los 7 años me dijo, hija, feliz cumpleaños, a partir de hoy te ocupás del desayuno a la familia, o sea que te tenés que levantar 20 minutos antes. En casa vivían muchos compañeros. Mi papá se iba bastante de gira y siempre quedábamos con buenos compañeros, pero yo por ahí no los veía más después. O sea, cada historia era una historia de vida, en casa pasaba cosas que de repente había 2 compañeros viviendo y a los 3 días que no venían aparecía un diario en la mesa de la cocina y estaban los compañeros
muertos en una foto, Claro, tirados, sí, sí. y yo no podía preguntar nada porque sabía Que que no había que preguntar. no había que preguntar. Entonces, bueno, fue heavy la infancia. Y sí, ninguno de nosotros creo que tuvo una infancia muy tranquila porque hemos atravesado parte de la historia de nuestro país que nunca ha sido tranquila. O sea, a mí me tocó desde la caída de Perón, en el bombardeo de la plaza, en la plaza del 16 de junio murió una compañera mía de división de la Escuela de Bellas Artes porque iba en el ómnibus, había salido del colegio y fue una de las que murió con las bombas, ¿viste? Con las esquilas de las bombas. O sea que uno estuvo desde muy chico en contacto. Antes de eso, cuando los socialistas no eran muy queridos durante el peronismo, en mi casa había documentos que había un amigo de la familia guardado. O sea, uno estuvo en contacto todo el tiempo con cosas que otros chicos no, ¿viste? Pero creo que eso también hace una formación interesante, importante. Yo no me arrepiento de nada. No, claro, lo que pasa es que en la infancia es duro de sobrellevar. Y sí, A mí mis viejos decidieron no bautizarnos, por ejemplo, que lo decidamos de grandes. Entonces de chica en casa no había televisión, era Mafalda, igual de grande digo, qué suerte que fui Mafalda, la Mafalda de la escuela, pero de chico, viste que te señalaban porque no tenías mamá, pues los chicos son muy crueles. muy crueles, no tenés mamá, no Y los tenés padres televisor. de los chicos más crueles Y todavía. bueno, pero de ahí venimos. No tenés televisión, no fue bautizada, era como lo peor. Y bueno, La oveja negra. La oveja negra. Bueno, mi hija era hija de una señora divorciada que no conocía a su papá, te imaginas que tampoco fue una cosa buena ni dulce para su vida, pero bueno, sí. pero de todas formas tener padres que no son lo habitual tiene otras cosas. Sí, de hecho nos volvemos nosotros también padres no habituales. Sí, creo que tiene la ventaja de que uno puede conocer otros mundos, otras personas, otra gente y mirar el mundo desde otro lugar. Claro, qué sé yo, uno es más abierto también. Tiene menos prejuicios. Cuando uno tiene una eso familia, es delicioso sí, en la vida. cuando uno tiene, el no tener ningún prejuicio es una cosa que uno tiene que agradecer. Yo se lo agradezco profundamente a mi madre. En mi casa no había prejuicios ni raciales, ni sociales, ni religiosos, ningún prejuicio en eso. Te hace libre eso también. Te hace libre también eso. Pero claro que te hace libre a vos. Te hace muy Mira, libre. Nora, cuando yo volví hace unos años, yo a vos te conozco de haber vivido etapas acá y siempre me gustó tu hablar, pero nunca conocí tu ideología. Y una noche yo te escucho hablar con Caballero y descubro un montón de cosas. Hablaste mucho de vos esa noche, para 3 años. Yo dije, no puedo creer, mira, hay un prejuicio mío, porque tu pinta no da con, ¿entendés? Yo dije, qué buena esta mujer, Realmente, descubrirte a vos hablando por radio con Caballero hace 3 años fue una alegría. Bueno, lo que pasa es que yo tengo esa formación de mi familia. Buenos Aires, siempre lo cuento esto a la gente que me escucha, pero como diría alguien, el público siempre cambia. Yo siempre cuento que yo era muy chica, Buenos Aires no estaba asfaltada, Perón asfaltó muchas calles, nosotros no vivíamos muy a una cuadra de la estación Luis María Drago, que es la que sigue a Belgrano R, y las calles no estaban asfaltadas. Y todavía pasaba el lechero de carro. Bueno, y había llovido y en la esquina de casa el carro se había atascado. Entonces el cochero, el lechero, le estaba pegando con el látigo al caballo para sacarlo. Mi mamá le agarró así las riendas del caballo y le dijo, ¿por qué no se anima y me pega a mí? Esa madre, por favor. ¿Entendés? Entonces, esa madre a la casa venían todos los primos que estaban con algún problema grave de salud, venían a reponerse a mi casa, donde todo el bicho que pasaba por ahí estaba enfermo, venía a reponerse a mi casa. Es una madre que te genera toda una situación con respecto a lo que es el otro, ¿no? Totalmente. Yo tuve el mismo padre, mira. Viste, esas cosas Vos sos así un poco también, en esa cosa de solidaridad extrema. pero, viste,
Muchos amigos cuando vienen a casa, ahora tenemos un amigo en casa que está pasando un momento, se separó, bueno. Y él está en casa y dice, me siento tan bien acá con ustedes. Y todos nuestros amigos nos dicen eso. En París nos pasa. Que se vayan en un París, poco. A mi casa, yo en general no tengo gente viviendo en mi casa, pero cuando la gente viene a mi casa dice, hasta el veterinario, ¿no? Cuando viene y dice, que esta casa es tan armónica, uno se siente tan cómodo cuando está acá, y yo creo que debe ser por esa educación de apertura que hemos tenido, ¿no? Que uno recibe a todo el mundo, que todo el mundo, uno trata de ocuparse hay del como un otro. reflejo, como un músculo que sale, pues yo a veces me doy cuenta que soy así, pero en realidad estoy con otras cosas y no tengo especial ganas de tal cosa, pero hay algo que sale siempre, en la natura, ¿viste? Ocuparse de los otros. Pero en casa de repente estábamos en casa cuando éramos chiquitos y venía el sodero en general comía en casa. Sí. Mi papá, o pasaba el botellero, qué sé yo, hermano, comiste, y cuando sos chiquito te da un poco de cosas, bueno, vamos a correr, no, a ver. era raro, ¿no? Pero bueno, Pero si es pasa raro porque 5 o no 6 pasa veces en la por mes. casa de los demás. Pero lo que pasa es que uno también aprende mucho y aprende a ser solidario con los otros. En la escuela, vos sos mucho más chica que yo. Cuando yo iba a la escuela, tener piojos no era prestigioso como hoy, viste que hoy todo el mundo tiene piojos, las madres se cuentan los chicos se pegan. Sí, viste, las madres hablan de los piojos de los chicos. No, era marginal absolutamente. Y yo estaba en primero inferior y tenía dos mellizas que me parece que hoy diría que eran gemelas y las rapaban, viste, porque tenían piojos. Iban rapadas al colegio. Si no eras un piojoso. ¿Entendés? Y bueno, yo las invitaba a mi casa, les regalaba todo lo que tenía. Mi mamá tenía que tener cuidado porque yo abría el placar, el ropero, pues no había placar, el ropero y yo repartía los juguetes, ¿viste? Y eso es de lo que uno mama, lo que uno ve, lo que uno siente en su casa, ¿no? Y bueno, como yo digo, yo no pienso lo que pienso porque soy grande y tomo una decisión. Yo era así de chiquita, ¿viste? Porque aprendí a vivir. Justicia de esa social, manera. ¿no? Justicia social. Claro, ¿viste? Uno pretende que todo sea justo para los otros. Es que hay gente que, viste, que no le importa mucho cómo está el de al lado, hay gente que hoy no ve los colchones en la calle. No estaban hace 2 años. Me Mirá, digas lo que me digas. Y además me gusta porque lo hemos ido transmitiendo. Mi nieto, que es músico y con mucho esfuerzo, porque es es una persona muy meticulosa y estudiosa, Disciplinado. muy disciplinada. Que para ser buen músico hay que ser disciplinado. Y sí, si no se puede. Cualquier cosa que uno haga artística, si no es disciplinado, no se puede. Bueno, y con mucho esfuerzo se armó una gira europea, gira de pueblitos, de todo eso, ¿viste? Se fue a Buenos Aires con la cantante de su grupo y tenía 45 salidas. Pero una de las cosas que lo preocupó que cuando estaba afuera, uno de sus mejores amigos se separó de la novia, estaba muy triste y él no estaba acá para consolarlo. ¿Viste? Esa cosa solidaria de estar con el otro, de nunca preocuparse de la extracción social de que son sus amigos, de que solamente son sus amigos. Y aparte lo que te ha dado tu papá, que yo le pude dar a mi hija, le pude dar a mis nietos, que un día, como te decía, puedo estar llevándolos al Colón, o lo puedo llevar a un recital de alguna par, o pueden ir a entrar a cualquier teatro, a ver teatro infantiles de chicos y cine, ¿viste? Es como un mundo que uno atraviesa. Hay gente que te dice nunca fui al teatro. Claro. Y todo eso ayuda. Bueno, ¿y cómo ayuda en tu carrera todo esto? Yo te diría que hice, estos 3 años estoy acá, hice un break. Mucha gente me dice, yo no vine tan kirchnerista acá, discúlpame, voy directo al grano, pero a mí la que me termina, yo eso se lo digo a la gente, a veces me termina de redondear kirchnerista o cristinista o lo que sea, es Macri, es nuestro presidente. Justamente acentuando un extremo me hace a mí tomar el otro, realmente.
Había antes de que Macri ganara las elecciones, me acuerdo que había un cuento así, ¿no? Que decía, ¿y vos cómo te hiciste kirchnerista por Macri? Creo que era una tapa el chiste de tapa de crónica, Bueno, de página, me bueno, parece. quizás de ahí viene también. Porque muchos me dicen, ay, ¿qué te quejas? ¿Que ahora no trabajás? Le digo, no, yo llegué hace 3 años, o sea que es muy poquito lo que yo viví de la pesada herencia. Lo que pasa es que el cotidiano era más feliz. O sea, yo de repente no tenía trabajo, me costaba porque acá en este país yo lo que me doy cuenta es que hay que ser muy cholulo para laburar. Digamos, yo, ponele, de chica conocí un montón de artistas, de Santolaya, pasando por Lito Vitale, un montón de nombres. Y yo ir a pedirle trabajo a ellos, o sea, yo prefiero mandarles un disco, que me escuchen, y si les parece bien, pero nadie te sigue como artista. Vos tenés que ser acá muy cholulo. Eso es algo que a mí me cuesta mucho hacer. Estoy más acostumbrada al modo en Francia que... La gente no te conoce y te valora por lo que tu haces. talento, punto final. Exacto. Pero también me pasa, mi viejo es bastante conocido allá en el medio, sobre todo clásico y humanitario, humanista. Pero, por ejemplo, mi viejo se iba a tocar a Bergerac y llevaba un disco de su hija. Lo dejaba en el Teatro Nacional y le decía al director, escúchelo, si le gusta, si le interesa el tango, mi hija tiene un fantástico grupo. Pero mi papá nunca decía, o sea, siempre era, escúchelo, escúchelo. Yo tampoco podría hacer eso. Yo lo puedo hacer con alguien que no conozco para nada, pero jamás lo haría con mi familia, jamás lo haría. Es una cuestión de también parte de la educación. Pero vos fíjate, Nora, que vos y papá, no conozco muchas más personas que puedan hacer así. A mí me ha pasado que papá esté de gira con Fito Páez haciendo cosas solidarias, obviamente, que los productores se quedaron con la mitad de la guita, o sea que la recaudación para los solidarios fue poca finalmente, y que para ese viaje hacía falta alguien músico que hablara francés para traducir, porque viajaban con niños y qué sé yo, y le digo, papá, ¿no me ves que soy yo la persona? No, esas cosas sí yo las hago. Bueno, no, mi papá no. Eso sí lo No, hago. digo, papá, ¿no me ves que todo lo que vos estás buscando soy yo? Eso sí lo hago porque además estoy segura de lo que estoy recomendando, y si no hay otro, Mi me papá parece también, que pero lo lógico. mi papá dice no, Lo lógico hijos es míos, eso, no. pero a mí me parece que sí, que en ese caso sí hay que hacer, y no es una cuestión de que uno primero la familia, no, es una cuestión de una necesidad de algo específico, de alguien que lo puede Mi cubrir papá siempre bien. nos dijo a mi hermano y mi hermana. Igualmente tu padre también los ayuda muchísimo. Sí, ponerle mi viejo se va a dar un concierto a Paraná y dice, yo voy con mi hija si no les molesta. Claro. Lugares donde él sabe, bueno, por ahí escenario. hay que pagar un pasaje más, o si no lo paga él, o qué sé yo, pero en esas cosas sí. No, pero darnos... Este año laburamos mucho con Miguel Ángel en trío, digamos. Pero lo que pasa es que también hacemos, sobre todo una cuestión social, nos llaman de Ituzaingó o de Merlo. O de Palestina. Sí, bueno, en Palestina también. Vamos a Palestina a laburar, como lo hemos Qué hecho. bien. Si querés te cuento eso también, pero nosotros colaboramos con una maravillosa princesa libanesa que trabajaba en la UNESCO, que ella podría, con el nivel que ella tiene y los negocios que tiene por todos los aeropuertos europeos, que está llena de plata, podría estar tomando té en la Avenue Foch donde vive. Pero la mina se hace una colita, se pone un jean y se iba a Palestina con nosotros a laburar para los chicos que habían perdido, un chico, una promesa, eran los chicos palestinos que habían perdido a los padres en la guerra. Ay, no. Digo, vos sabés lo que fue entrar a ese lugar, Ay, no, fuimos lo que 3 debe haber veces sido a Palestina, eso, lo que debe haber sido eso, bueno. 6 horas en la aduana, No, sí, sabes, sí, son esas cosas espantosas. impresionante. Pero a mí me parece que de todas formas, vos te merecerías en un lugar muy importante porque tenés una voz maravillosa, una guitarrista, no sé, me conmovieron, digo la verdad, me conmovieron. Y además yo se la hacía que escuchar a mi secretaria se enamoró de tu voz. Y no es alguien que le guste a todo el mundo, te lo puedo decir. Pero ahora me gustaría, si podemos, lo que te quiero que escuchemos, porque eso me No vemos la cara. Allez, venez, Milo.
m'asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire Milord. Et prenez bien vos aises. Vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous La Soberana, aviez le el Argento beau y rôle. La Soberana en la red. Vous marchez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous avez l'air. Qué hermosa versión de Milord, qué hermosa Gracias. versión. ¿eh? Acá no la escuchó nadie. No me digas, ¿en serio? No, a veces en Víctor Hugo nos pasa, pero esto se lo mandé y no lo... Sí, quizás no le... No sé. Por eso te digo, no era Víctor acá. Hugo es un grande, ¿eh? Víctor Hugo No, es un sí, grande. ayer estuvimos almorzando juntos. Víctor Hugo es un No, grande. y además es muy generoso, tremendamente generoso. Sí. Vos lo Parece, pedís. perdón, el programa de él de los viernes Sí. parece una cartelera de Sí, espectáculo. parece una cartera. Pero no, el jueves también. El jueves ya empieza el jueves Sí, con la cartelera. pero es impresionante la generosidad que tiene. Sí, no, terrible. La generosidad que Es un tiene grande. es una cosa. Y además lo hace bien, ¿viste? Lo hace con amor, no es que lo hace por No, hacer. no, sinceramente es puro corazón. Y siempre yo creo que es muy generoso. Yo siempre se lo aplaudo eso, y esa capacidad de ir a ver y escuchar. Es muy importante para los artistas que haya gente como él y como vos. No te lo digo por... Sinceramente, porque son... qué sé yo, vos cuando me conociste, yo a vos te conozco, pero no te voy a ir a molestar nunca, pero sos vos la que vino a mí. ¿De dónde? ¿Por qué no? No, pero viste, a veces uno siente que hay alguien que vale la pena, y bueno, y te escucho como cantás y todo eso, como no... Está bien, pero vos sos de las que va a escarbar, no la que se come el buzón. No, Bueno, no me interesan pero, los buzones, querida, escuchame, pero mi no. amor, de 100 hay 2 Y por como eso, ustedes. porque además hay una cultura hoy en día, una cultura desde los medios, de igualar, o sea, yo siempre pongo como ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en esto y durante muchos años, si un diario tenía en la tapa las mismas noticias que el otro, había una revolución en la redacción y había alguien que salía por la ventana. Hoy en día los diarios tienen todos los mismos títulos en la tapa, es desesperante. Y entonces la sección espectáculo trae, todas las secciones espectáculo traen lo mismo, todo esto, y cada día compiten más con el chisme. Es aburrido. Más que sección de espectáculo, es casi pornográfico, ¿no? Sí, es muy Es feo, pornográfico. muy feo. El otro día había una crítica larga en La Nación, pero que para mí es un espectáculo maravilloso, que es bajo el bosque de leche, que es una teatralización de la obra de Dylan Thomas que él escribió para radio. Entonces es tan bello el espectáculo, tan bello y tan lleno de voces, es una maravilla, que es un amigo mío, Mariano Storkiner, en la sala de abajo, en la Cunil del San Martín. Bueno, y hablaban en mitad de la crítica, parecía que no les había gustado, después, pero ni la calificaron, no le pusieron la calificación.
Entonces hay que ir a verla. Es tremendo, Sí. ¿viste? Es una desprolijidad, escribe cualquiera, no sabes quiénes son, no tienen formación, porque la crítica no la puede hacer gente muy joven, porque para tener un criterio para criticar tenés que haber visto Un mucho, pedigree, ¿no? tenés que ver mucho. Lamentablemente es así, no hay manera que es una cosa que hay que tener experiencia. Sí. Si Lo vos, que pasa para es que que esto los sea tiempos- bueno, los para tiempos que esto muy sea rápido. bueno, vos tenés que haber escuchado muchas otras cosas para decirte a vos que sos buena. Claro. Ni No, hablar, no, ni no, hablar. no es porque tiene que ser por comparación. Es más allá de la técnica que uno puede haber Pero aprendido. sí. Hay cosas que tienen que ser porque uno vio y ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. No sé, hay una falta así de Es todo interés. super light. Todo es Todo banal. light, banal. Es muy banal. Banalizan la política, banalizan la Eso es cultura, lo que me da ganas de banalizan. salir corriendo de nuevo, ¿no? La rabia que me da. Precisamente eso, que en 12 años el kirchnerismo se pudo reconstruir muchísimo, con Paca Paca, con Encuentro, con cosas gloriosas que se hicieron. Con todo, ¿viste? Vos fíjate que en los 90 lo que hizo el menemismo fue desmovilizar, romper el tejido social a Absolutamente. completo. No sé qué relación tendrás con Marcelo Tinelli, pero ese tipo de programas hizo muy frío todo. Claro, O sea, y al mismo tiempo, volvió la única, esencial, la se uni- volvió la única esencial. cosa que hay que concederle gran distancia con esto de hoy al menemismo, que hubo una libertad de prensa De hablar. absoluta. Pero Absoluta. mirá las cosas que estamos rescatando. Estamos rescatando al menemismo lo que Solamente estamos por la viviendo. libertad mirá lo que estamos Pero viviendo por eso- para tener que Sí, recurrir a pero- esto, ¿no? Y si ves el contexto mundial, como muchas veces dice Cristina, como dice Paula, hoy Angela Merkel nos parece casi de izquierda el discurso que tiene. Pero sí, pero sí. Porque entraron nazis al Parlamento Es alemán. impresionante. Yo opino lo mismo que vos. Entonces, Mira, cuando vos pensás que repasás, digamos, quiénes manejan los destinos del mundo, vos pensás que Rajoy va por su tercer mandato y no lo ¿Podés podés creerlo? creer, una bestia como esa. Es más, Si vos, no, Bueno, la todo, primera potencia del mundo está todo, manejada por un ¿viste? psicópata. pero ¿qué te parece? Pero el presidente de Francia, ¿no? También. Pero- Bueno, y la extrema derecha europea que avanza cada vez más. Sí, por eso. Y vos pensás eso, Somos entonces vos judíos. pensás quién es. Y yo creo que el único tipo que por lo menos uno dice es un tipo inteligente, más allá que yo sé que no es buena gente, es Putin. Ay, ¿no? pero yo te iba a Es decir el único- Putin. es el único dirigente en serio, el único político en serio Sí. que está manejando un país importante. Ah. Vos No, podés no. discutirlo, no discutirlo, pero que es un tipo brillante, tenés que decir que es un tipo brillante. Sí, sí, sí. Al lado de todo esto que tenemos a mano. Realmente la crisis viene ya hace tiempo y yo me acuerdo estar viviendo en Francia, no sé, 2006 por ahí, puede ser. Me acuerdo que Nun, el director de cultura de acá, nos escuchó tocar sin saber que éramos, yo era hija de Miguel, y dijo, yo quiero que esa cantante represente a mi país en Cuba en la Feria del Libro. Y mi papá dice, es mi hija. Esas son las cosas que a mí me gusta cuando pasa así. Pero en esa época yo decía, mirá la crisis mundial que hay y cómo Argentina y la patria grande era algo para mí impensado. Pero vos ya. viste la votación con el tema del pago no a los buitres en Naciones Unidas, que generó 124. esperanza en todo el mundo. Qué Porque eso es lo fuerte que que pasó. fue eso. Entonces yo Generó decía, en Europa está esperanza. todo en el horno y mira lo que está pasando. No, pero Europa nos miraba como ejemplo a seguir, aparte, sobre todo el caso Pero, argentino. escuchame, nos miraba Grecia, nos miraba Al final no le servimos a nadie. nos miraba Portugal, nos miraba Italia. Francia. Mélenchon, Pero que es Irlanda. el único político francés, Mélenchon, que vos decís, es casi kirchnerista. Al tipo le encantó Cristina y Néstor y le encantó Chávez. O sea, al tipo no le fue bastante bien, igual en Francia ahora en las últimas elecciones, pero el tema es que habló demasiado de Venezuela y de Argentina. Eso le jugó un poco en contra. Pero, y además vos ves Irlanda, todos estaban detrás nuestro. Y ahora todo eso, con esta historia de que la política del mundo la manejan los fondos de inversión. Porque no es más las grandes empresas que invertían, viste, que explotaban pero invertían. Ahora no,
Ahora las cosas son los fondos de inversión, todo se mide por el dinero, la rentabilidad. O sea, digamos, el común denominador es la rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no nos interesa. Si no podemos... Pero vos recién me preguntabas por la carrera y yo siempre me voy para otro tema, pero tiene que ver un poco a mí lo que me pasó en Francia, ¿te acordás? Hará 5 años me escuchó alguien en un festival, no sé qué, y se contactó con Horacio. Y era como que yo ya tenía armado un carrerón terrible y le dijeron, póngame en contacto con la boîte de producción, ¿cómo se dice? ¿Con la producción? Bueno, con la producción, pero hay alguna palabra que quiere Sí, decir. con el management, con la Y producción. entonces la persona le dijo, no, pero ella no está en ese sistema. Dígale que no existe entonces. Ese fue el final. Está en el sistema, ¿no? Lo que decís vos. ¿No tienes productor? Y no Yo existe. tengo productor porque nunca quise. Y acá todo el mundo me dice, tenés que tener productor, si no, no vas a laburo. Le digo, yo me las arreglo sola. Pero sí, con pero él. él es medio... Sí, Yo bueno, soy sí, un poco pero- una especie de multiuso, si Pero querés. es un productor casero. Él, como Claro, yo pero tenés siempre que saber. laburé, yo a los La- 16 años del exilio era secretaria de mi papá. O sea, es como que siempre nos arreglamos así por una necesidad casi de no entrar en el sistema. Igual ser productor es un oficio, tienes que saber hacerlo. Sí, pero a veces uno El puede... tema- No, yo gestiono, obviamente, Vos gestiono, gestionás, pero, a esta altura de pero no sí, conozco el Supuesto. métier, Sí, digamos. pero la verdad que el pedigrí que tenés te hace No, que después sos me fui súper curtiendo, eficaz. porque muevo nuestra carrera, le hago también a Miguel Ángel cosas, entonces me voy curtiendo, nos La vamos cuestión es que curtiendo. pasamos de repente 4 meses sin Ah, laburar, no, qué sí, sé yo. sí. Papá no necesita productor. No. Escuchame, de todas maneras, ¿vos te vas cuándo te vas a...? El miércoles que viene. Este miércoles. Este no el otro. El otro. De todas maneras, cuando vuelvamos, venís a fin de febrero. Marzo, sí. Voy a tener la guitarra, che. Bueno, para- sí. Mira. Quiero que juntarnos con mi familia, porque también son gente que se autoproduce. Y yo creo que de esas cosas siempre nacen buenas cosas. ¿Entendés? Papá quiere venir acá también, me dijo, vas a lo de Norita, bueno. Digo, bueno, a vos te tocará en marzo. Pero bueno, pero lo que creo que eso va a ser muy importante. Dale. Si por ahí, por lo menos con mi nieto, si lo puedo armar antes, porque mi hija está de viaje, pero si lo puedo armar antes con que te vaya mi nieto, porque quiero que se conozcan. Dale, me Creo que se encantaría. van a hacer bien. Son gente que se puede hacer bien porque es gente toda que trabaja para lo que quiere. Y eso es muy importante. Eso es ¿Sabes la muy- cantidad de veces que me encontré con gente que me dijo, te voy a llamar, te voy a invitar, te voy a dar? Y nunca pasa nada. Acá la gente le encanta hablar mucho porque en el momento les sirve, después ya pasaron otra cosa. Es un poco esa cosa No, light. que hablamos. no hay memoria. Pero no hay bueno, memoria. el hecho... Bueno, pero hay gente que todavía sí tenemos Sí, memoria y sí. queremos, y la memoria nos sirve para seguir adelante. Además, porque Sí. yo creo que si uno en todo, si no tiene memoria y no tiene historia, nunca llega a ser nada. Un pueblo No. sin historia no tiene Puede futuro. llegar a ser un pueblo esquizofrénico, Sí. donde te dicen una cosa y te Ah, dan de sí. comer bofe. Te dicen lomo y vos comes bofe y decís, qué rico, lomo. Sí. Bueno, ninguno de nosotros es de esos. Ninguno de nosotros. Y la gente de esta cooperativa tampoco, porque eso doy fe por todos mis Y sí, compañeros. ya, Esta se los gente- nota mala gente cuando uno los ve. Sí, vos viste que son de esos que uno realmente sabe que mejor estar un poquito lejos. Sí. Bueno, Paula, realmente ha sido, gracias, ha sido un placer tan grande Gracias por tenerlos invitarme. acá. La próxima hacemos un mate y... Que sí, no, tiene no pusimos el mate, pero no, bueno. eso no es Pero, todo menos. en Nada, serio. te cuento, yo ahora me voy, también Francia es mi casa, Sí, me realmente imagino. yo necesito, tengo un hijo que me va a ser abuela, Ah, bueno. y además tenemos trabajo, vamos a tocar en Marsella, tenemos un montón de conciertos y tengo mucha alegría. Estos meses me ha costado la alegría, sinceramente, porque no... A todos. Sí, ya lo sabemos, pero bueno, vamos Sí, a tomar pero- un poquito de aire y volvemos a ver Ah, qué hacemos. me parece muy bien. Bueno, en un ratito seguimos acá en Gracias. Periodismo en Emergencia, después de haber tenido esta charla maravillosa con Pablo Estrella y Horacio Quiroga, así que en un momentito.
alas del alma desplegadas al viento. Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de la sombra por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento, con las alas del alma desplegadas al viento. Atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y el señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. No me vengas a
alas del alma desplegadas al viento. Desentraño la esencia de mi propia existencia sin desvanecimiento. Poder hablar con gente tan inteligente y con tanta capacidad profesional. Son espléndidos los dos, Paula y Horacio, la verdad que son fantásticos. Bueno, y en estos días han pasado algunas cosas, muchas cosas que no nos gustan. Entre ellas no nos gusta, por ejemplo, que se está, cada día estamos, los medios de comunicación que habitualmente no siguen la línea del gobierno y que quedan muy pocos, cada día están más presionados. Pocas veces ha pasado esta presión de todo tipo, ¿no? Es decir, ¿y dónde está la CIP? Me pregunto yo. ¿Dónde está la CIP cuando se están alunando todos los medios que piensan diferente al gobierno? Donde se despide gente, donde no hay nada para defendernos. Tenemos falta de libertad de expresión, tenemos una justicia que no es justicia, porque una justicia tan injusta como esta es muy difícil que se encuentre. Creo que nunca vivimos esto, que los jueces hacen lo que se les da la gana por cualquier cosa. Están presionando a todo el mundo, cuando no les gusta lo que dicen viene una presión. Yo no puedo creer que estemos viviendo. Es más, ustedes saben que había un grupo que había preparado una exposición en la ex ESMA y lo censuraron, le censuraron varios cuadros porque parece que tenían algo que ver, interpretaron que tenía algo que ver con la desaparición forzada de Santiago, y realmente les impidieron colgar parte de la muestra, y entonces las pintoras la levantaron porque eso es una intromisión en la creación. Realmente yo no recuerdo hechos de esta naturaleza en la Argentina, en la parte cultural. Me acuerdo una vez que hubo problemas con una obra hace muchísimos años, cuando se iba a estrenar algo en el San Martín de Darío Fo, pero después de ese episodio aislado, y creo que eran los últimos años de la dictadura, yo no recuerdo a alguien se haya entrometido en una muestra de pintura. No recuerdo. De cualquier persona se están diciendo las peores cosas, a cualquier persona se la afrenta, no hay ninguna investigación previa, no hay declaración previa. Ya nadie más se presuma inocente, y las leyes indican que primero uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Haber dejado de lado semejante premisa en la legislación internacional, no es nadie que lo inventó, no es una premisa acá, es la justicia que así se mueve, la justicia real, que se mueve así en todo el mundo. La verdad es que estoy muy preocupada por esto. Me preocupa porque nuestra sociedad, que es una sociedad libre, se ha convertido en una sociedad amenazante. ¿Ustedes vieron cómo han procesado a esa gente que no tenía nada que ver? Y en la primera manifestación por Santiago, se la llevaron presa cuando no eran los responsables de la violenta. Los violentos seguramente eran de los servicios. Y bueno, y pasó. Y ahora los procesan y con una cantidad de dinero impresionante. Y a todos los amigos de este gobierno, aunque estén procesados, los liberan. No podremos hacer una vuelta de tuerca y volver a la justicia, a la igualdad ante los jueces. La verdad es que me siento muy incómoda con esta realidad. Yo creí que nunca más en mi país iba a pasar. Y bueno, como decía un sociólogo un catedrático que citó el otro día, Eduardo Aliberti, y lo citó en su editorial y después lo entrevistó Sandoval.
La verdad que estos no son ni la derecha aristocrática, no son ni los terribles de los años 30, los avasalladores que se llevaron todo. No, en realidad no son ninguno de los que trabajaban para los dueños del poder. Son los dueños del poder, pero ni siquiera el poder productivo. Son los dueños del poder peor, que es el poder financiero. Y el poder financiero es despiadado. Y encima son revanchistas. Son tan revanchistas como en el 55. Quieren exterminar lo que pasó. No quieren más justicia social, no quieren más igualdad, no quieren nada. Y lo expresan con asco. Desprecian a la gente, desprecian a los que no tienen, desprecian a los pobres. No les importa nada toda esa gente que está en situación de calle con sus chiquitos durmiendo, ¿no? Los jóvenes que están durmiendo en la calle, no les preocupa. No es una situación que tenga que ver con ellos. Y además, como decía Sandoval, realmente podrían vivir en cualquier lugar del mundo. No son argentinos, no se sienten argentinos, esta es su patria. Quieren eliminar la historia. Y vuelvo a decir algo que yo dije antes, los pueblos que no tienen historia no tienen futuro. Hay que respetar lo pasado. Si uno no aprende del pasado, ¿de dónde va a aprender? ¿De dónde saca experiencia? Pero bueno, su lectura de la historia ya sabemos lo que es, ¿no? Ya sabemos si le piden perdón al rey de Francia, al rey de España, porque dicen que los patriotas nuestros estaban muy tristes porque tenían que separarse de la corona. Bueno, es una interpretación que en mis años de estudio, que tengo muchos encima, nunca la había escuchado. Realmente nunca la había escuchado. Creo que ni en la historia de Mitre está eso. Los patriotas fueron los patriotas, se liberaron porque tenían ganas de liberarse. Bueno, tenemos un presidente que pese a que eso lo pide la Constitución, se negó a jurar por la patria. Entonces, si no le preocupa la patria, no sé. Creo que tendríamos que sobre estas cosas reflexionar un poco, ¿no? Yo amo mi patria, creo que no soy la única, creo que muchos estamos orgullosos de ser argentinos, un país que ha dado premios Nobel en literatura, premios Nobel de la Paz, que ha hecho, que es ejemplo en el mundo peleando por los derechos humanos. Yo estoy orgullosa de todo eso, estoy orgullosa de todo lo que pasó en 12 años y medio de justicia social. A mí me interesa la justicia social y creo que es muy importante. Pero parece que no les interesa y parece que muchos argentinos prefirieron autoprotegerse mirando para otro lado y creyendo que su modelo también era este. Quieren parecerse, quieren tener ojos celestes y mirada vacua. Bueno, a lo mejor es eso, a lo mejor es no tener ideas, no pensar. Tal vez es lo que mucha gente quiere, no quiere comprometerse con nada. Bueno, vamos a escuchar un poco de musiquita y en un ratito volvemos y vamos a recibir nuestros próximos invitados. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento. ¿Cómo te jode, niña, que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Te jode que una piba desprotegida un sueldito cobre. Mucho más te jodería vivir un día como los pobres. Insultas a cuatro vientos y aunque a vos te va muy bien, repetís el mismo cuento que bien envuelto te hicieron creer. Me decís que soy violento, que te tienen de rehén. Pero si una charla intento en tono cordial me puteas también. ¿Cómo te jode, tía, que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda te jode el doble, te jode el doble. Te jode su dialéctica y te revienta que siempre opina
pero a mí no me mientas, te jode el triple que sea mina. Si no ves lo que has mirado, es que el odio te cegó. El futuro está llamando, pero el pasado te ensordeció. No se llega a ningún lado, caminando para atrás. No te arrastres por el fango de los agravios que te hundís más. Cómo te jode arpía que nuestra reina no sea noble, pero que sea tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Te jode su sonrisa que mueva el pelo y se lo acomode. Y cuando te habla en serio y con propiedad te recontrajode. En tu marcha petitera, desafiante negritas. Zurdo, si este no es el pueblo, decime el pueblo en dónde está. Yo te digo humildemente que mi pueblo está con vos. Vos con Z, vos valiente contra el que miente, pero a favor de que esté toda la gente, cada cual con su color, trabajando y yendo al frente para construir un país mejor. Y seguimos en Periodismo en Emergencia, ahora con un gran amigo que nos visita habitualmente porque es un gran comentarista de la realidad que nos preocupa tanto. ¿Cómo vamos, Marcelo? ¿Bien? Bien, bien preocupados, pero Bien preocupados. bien. Hola a todos, a vos, a Nora, al equipo y a los oyentes. Sí, hoy es un día de mucha turbulencia, ¿no? Yo todavía no puedo opinar sobre las medidas que anunció el presidente, porque no tuve oportunidad de verlas en detalle, pero sí puedo opinar sobre algo que nos trae mucho temor, que es la renuncia de Alejandra Gil Carbó, ¿no? Esa renuncia tan esperada, ansiada, impulsada y promovida por el gobierno, ¿no? El gobierno nacional. Sí, es muy terrible que haya renunciado Gil Carbó. Yo cuando lo vieron casi me dio como una cosa y dije, estamos cada vez peor. La sensación fue esa, estamos cada vez peor porque era el único freno que tenía. Y además son tan hipócritas que dicen, no, tenemos que buscar a alguien que no sea partidista. Y una de las candidatas era Stolbizer, que ahora Stolbizer no es partidista. No, no es partidista porque ella es como si vos me dijeras, no, vos sos de un equipo de fútbol y como juega en el subsidiario no es, ¿viste? Pero escúchame, más partidista, es una persona que más odio destila. Una persona que destila odio no puede. Ya está claro, ya lo dijo Sergio Massa, que fue en las declaraciones que hizo, no sé si el viernes o el sábado, donde él anunció que quería buscar un lugar dentro del peronismo y que seguramente su compañera de lista se iba a volver, dijo él, si no me equivoco, a Cambiemos, porque ella en un momento estuvo con toda la mesa esa amplia donde estaba Macri y que estaba la Carrió y que estaba Locaña y estaba el Stolbizer, donde estaban también algunos radicales, ¿no? Evidentemente no hay sorpresas con esto. Ella hizo un trabajo sucio de apoyar a Massa para tratar de robarle votos a Cristina y con eso ahora será recompensada con alguna embajada o algún cargo en el gobierno, sin ninguna duda. Eso no. Pero que decía la jefa de los fiscales me parece que no está capacitada para eso. Ahí yo no sé si le va a dar para eso porque ella no pertenece a la corporación judicial y en la corporación judicial hay muchos interesados, desde Bonadío, Marijuán, hay unos cuantos que tienen puesto el ojo en ese lugar y que, como vos decís, debería ser una persona ni siquiera neutral, debería ser de la oposición, porque es un lugar que es precisamente para hacer un contrapeso con dentro de la justicia con lo que es la obsecuencia y el seguidismo al poder establecido. Entonces
como el defensor del pueblo y como otros cargos que tienen que quedar en manos de la oposición, no sería malo que hasta bien que la justicia debería ser apartidista toda, pero no es el caso precisamente. No, es una justicia que realmente es tan parcial que avergüenza, ¿no? Y lo que pasa es que la justicia en la Argentina siempre ha sido un reflejo del momento político, ¿no? Incluso durante las épocas de Néstor y Cristina, uno veía cómo avanzaban o se estancaban las causas por delitos de lesa humanidad si estábamos cercanos a una elección o no. Entonces, si estábamos cercanos a una elección por temor de que el kirchnerismo no ganara la elección, se frenaban las causas. Cuando ganaba el kirchnerismo, aceleraban las causas otra vez. Y así fueron durante los 12 años que gobernó el kirchnerismo, ¿no? Qué feo está todo, qué feo está todo. A mí no me gustó nada la renuncia de Gil Carbó, la verdad. Que no, además era una muy buena procuradora, a mí me gustaba. Ha sido una excelente procuradora. La sensación que tenemos muchos en el día de hoy es como que cada vez nos queda menos protección. Eso es lo que por eso me da miedo. Eso es la sensación que da, que cada vez estamos más a la intemperie y más a merced de las decisiones arbitrarias, ilegales y todo lo demás que propone este gobierno, ¿no? Porque no tenemos la posibilidad de decir, bueno, está bien, pero pondrán a alguien equitativo, alguien... No, sabemos que no, porque no es el estilo. No, porque por algo la querían echar a ella, porque si era alguien equitativo, alguien que tuviera un pensamiento jurídico profundo, con capacidad y todo lo demás, era ella. No hacía falta buscar más, ¿no? No, además que creo que la renuncia de ella a mucha gente que ni siquiera era kirchnerista está preocupada porque piensan que entre sacarle los fueros, primero sacar los fueros a un diputado sin que se haya aprobado nada en su contra. Y segundo, esto era como que se abre una puerta muy difícil de cerrar, queda en manos de gente a la cual uno no sabe hasta dónde están dispuestos a llegar. Les estás dando unos instrumentos muy importantes, ¿no? Sí, además que está siendo tan brutal el avance del gobierno en todos los terrenos, modificando leyes, haciendo que hay mucha gente, y hay algunos ejemplos, que a pesar de haberlos apoyado, haber hecho campañas por ellos y todo lo demás, y seguir pensando que está bueno que gobiernen ellos, hoy están con temores, y tenemos un caso muy conocido, que es el caso de Nelson Castro. Nelson Castro acompañó, hizo campaña y todo lo demás, pero en algún punto dijo, esto no me parece, y tuvo que estar teniendo las consecuencias de haber cambiado, no creo que haya cambiado de opinión. No cambió, pero además desmintieron que lo habían despedido, ¿no? Desmintieron que lo habían despedido, pero lo que a mí me queda es que hay gente que hizo campaña por ellos, que acompañó todo lo demás. Se ha acompañado y se ha jugado. Se ha jugado por ellos, y que como él, varios más, los que firmaron la solicitada por el intento de silenciar a la página 12 con el tema de Berbisky, hay firmas, como la O'Donnell y como otros, que lo que tienen es un deseo de que no haya atropellos, que haya una Argentina con derechos y que no es que sean kirchneristas de ninguna manera. A lo mejor siguen siendo tan pro como antes, pero lo que quieren es un gobierno que tenga más respeto por las libertades públicas, más respeto por los derechos, y que eso no se está dando, y que lo que aparece como una posibilidad de que cada vez se respete menos, ¿no? Sí, es muy terrible. Bueno, igual creo que yo tenía muchas ganas que hoy aprovecháramos porque vos lo conociste mucho y estuviste muy cerca, me gustaría que recordáramos un poco a Néstor. Sí, evidentemente estos días han sido muy movilizadores por la fecha, ¿no? Pero yo creo que
venimos recordándolo a Néstor desde siempre, pero sobre todo en este proceso electoral tan anodino, tan chato que se dio, ¿no? Donde, bueno, finalmente después Cristina retomó un poco el centro de la escena con las entrevistas y el acto de Sarandí y demás, pero igual fue una cosa que nos dejaba un sabor amargo de lo que estaba pasando. Sabor amargo sobre la actualidad de la política argentina, ¿no? Sí, tan banalizada por uno, sin ninguna propuesta, sin nada, ¿viste? Siempre del lado nuestro quedó un poco la propuesta de lo que había que hacer, qué era lo que se venía, qué era lo que estaba pasando, lo demás era todo ni. No, obviamente que los candidatos del oficialismo tenían instrucciones de no hablar, porque es conocido que cuando hablaban bajaban sus posibilidades porcentualmente. Pero tampoco yo me quedé conforme con lo que hizo nuestros candidatos. Nuestros candidatos fueron también muy sigilosos y silenciosos. No hubo una campaña fuerte de aparición pública donde pudieran... Bueno, no quiero ahora hacer leña del árbol caído, pero es cierto que algunos de nuestros candidatos que entraron, porque ellos entraron, hicieron una tibia campaña donde no es lo que yo creo que era necesario para mostrar. Pero yendo a lo que vos me decías, sí, bueno, Néstor fue una persona excepcional, de esos que aparecen cada 50 años, ¿no? Y a veces más. Yo tuve la suerte de conocerlo antes de que empezara su recorrido nacional. Yo lo conocí en el año 98, de casualidad en un acto de homenaje a Jorge Di Pasquale, donde se hizo en el barrio de Saavedra. Había, no sé, 300 compañeros, una cosa así, en esa época era lo que se juntaba. Y habló Néstor, que yo no conocía, ni sabía cómo se pronunciaba el apellido. Y entonces cuando terminó de hablar me acerqué y lo felicité por lo que había dicho y le dije, bueno, es fácil felicitar a alguien que dice lo que uno piensa, ¿no? Claro. Entonces ahí nos empezamos a tratar y yo a seguirlo a él. Después yo no estuve dentro del grupo Calafate, pero estaba en las cercanías, estuve más cercano de los pingüinos que lo acompañaban a Néstor, que es de los que se sumaron desde otros lugares, ¿no? Una posibilidad de alguien que tenía clarísimas las cosas, ¿no? Él tenía un rumbo marcado que le permitió hacer alianzas con algunas personas y con algunos sectores muy difíciles por su bandidaje, ¿no? Por su poco apego a lo que pensaba Néstor, pero Néstor lo supo conducir y eso yo creo que fue lo más importante que nos enseñó él. Cuando nosotros veíamos que estaban arrimándose a la casa de Santa Cruz algunos de los viejos varones del conurbano, de los después en otra segunda etapa de la burocracia sindical y demás, nos daban ciertos temores, pero no se desvió el proyecto porque Néstor era un firme convencido de lo que había que hacer en nuestro país, él lo tenía muy claro y lo llevaba adelante con esa personalidad fuerte que tenía Néstor, que no se dejaba intimidar. Bueno, tenemos ejemplos como en el momento que Magneto lo llama para decirle que Cristina no podía ser candidata y él lo sacó carpiendo a
a Mañeto, como la vez anterior Claudio Escribano se acercó a él cuando estaba asumiendo, no sé si había asumido recién o estaba por asumir, y le dijo a través de un editorial de La Nación que bueno, que no iba a durar 100 días, creo, una cosa por el estilo, y Néstor también lo sacó. Tenía esa firmeza y además una inmensa confianza en lo que él iba armando, ¿no? ¿Y por qué Mañeto no quería que la candidatura de Cristina, qué argumentos tenía? Yo creo que un argumento elemental y menor es que porque era mujer, ¿no? Y segundo, porque él creía que había que hacer otra cosa, que no era lo que iba a hacer Cristina. Él creo que quería una candidatura muy probablemente de Alberto Fernández. Alberto Fernández también creía que él iba a ser candidato en algún momento. ¿Por eso lo dio a Cristina? Y probablemente, porque Alberto Fernández creía que él era el que debía ser. No, yo no sé si él pensaba que tenía que serlo antes que Cristina o después que Cristina, pero que él quería hacerlo, no había ninguna duda. Y que creía que tenía posibilidad de serlo. No era solamente querer. Esas cosas que pasan en algunos personajes que creen que son unos incomprendidos porque ellos son los que deben ser, ¿no? Esas son los elegidos por el poder omnímodo, ¿no? Y bueno, Néstor era un duro para el trato porque era áspero, pero a la vez mostraba una enorme ternura con algunas acciones, pero había una especie de ranking en los funcionarios de alto grado que era a quién llamaba menos Néstor. A diferencia de otros, si algún presidente anterior te llamaba menos, era que te quería menos. En cambio, si Néstor te llamaba menos, era porque estaba contento con todo. Estaba contento con lo que vos hacías y tenía menos cosas de que quejarse. Ah, porque llamaba para quejarse. Él llamaba para quejarse, nada más. Yo creo que nadie debe recordar que Néstor le haya pasado la mano por el lomo a alguien y le haya dicho que bien, porque en el fondo tenía razón, era lo que había que hacer. ¿Qué le vas a decir a un señor? Qué bien que estás haciendo lo que tenés que hacer. Entonces, él sí llamaba cuando alguien se desviaba y no hacía lo que tenía que hacer. Y pegaba un par de alaridos que supongo que debían ser pesados. Pegaban un par de alaridos que te ponían en orden rápidamente, ¿no? Por eso Eduardo, mi hermano, se jactaba y decía, yo, no sé, hace, 8 meses que no me llama Néstor, ¿viste? Entonces, por más que lo veía y lo demás, pero el llamado ese, digamos, y algunos otros tenían llamados muy graciosos que yo he presenciado cuando perdía Racing. Cuando perdía Racing, muy tempranito el lunes por la mañana, Néstor lo llamaba no sé a cuántos más llamaría, pero a mí me consta que lo llamaba a Ginés González García y le decía, gordo, vos sos mufa, no vayas más a la cancha, ¡pum! Y le cortaba. Tenía mucha amistad con Ginés, ¿no? Se habían hecho, no se conocían, yo fui uno de los puentes para que se conocieran, junto con otro amigo común de los 4, que era Dante Dovena, que lo juntamos porque además yo en su momento hice un intento de acercarle la información, no intento acercarle, no, le acerqué información a Néstor sobre Ginés, de por qué Ginés debía ser su candidato a vicepresidente, ¿no? Y le gustó la idea, lo que pasa es que Duhalde le dijo que Ginés no le controlaba la provincia y no lo quiso. Duhalde no lo quería Ginés, nunca lo quiso. Lo puso de ministro porque no tenía más remedio, porque era el mejor sanitarista peronista que había. Y fue impulsado más por Chiche que por Duhalde, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, no político. Volviendo a Néstor, era muy gracioso porque su fanatismo lo llevaba a veces a postergar cosas, y otras anécdotas como las que cuenta Cristina, que
veían por ahí en Olivos el partido y que no se le ocurriera a Cristina cruzarse delante del televisor porque era capaz de hacer un magnicidio. Era realmente muy fanático del fútbol. Tremendamente fanático. Y además si había algún movimiento así inesperado de alguien que entraba o salía, se cruzaba o lo que fuera, y después le hacían un gol a Racing, él estaba convencido que el Mufa era ese o esa que se había movido, que había hecho. Ay, no te puedo creer. Sí, era muy divertido eso. Era muy elemental. Bueno, después cuando llegue Norberto Gonzalo tiene una foto preciosa con Néstor y la camiseta, los dos sosteniendo. Con la camiseta de Racing, sí la conozco. Es una linda foto. Bueno, y además, ¿qué otras cosas le interesaban además de la política, obviamente? Fundamentalmente era un animal político, vivía las 24 horas por la política y era un tipo que no solo posibilitó que el país fuera vivible, que el país fuera hacia en un camino muy acelerado a una recomposición de la situación de la población, sino que también fue una pieza fundamental para Latinoamérica. Si no hubiera sido por Néstor, a lo mejor no se hubiera hecho esa coordinación que permitió que el Mercosur avanzara de la manera que avanzó en poco tiempo, ¿no? Yo me acuerdo de dos cosas fundamentales. Me acuerdo cuando tuvo problemas Correa en Ecuador, que él inmediatamente movilizó a todos. Absolutamente. Y todos fueron a apoyar, todos. Sí, y me acuerdo su acción ahí cuando se estaba por hacer el arreglo con la FARC en Colombia. Que él fue una Navidad que se pasó allá no sé cuántas horas. Que se pasó varios días ahí sí. Sosteniendo a todo el mundo y sosteniendo que eso se iba a rehacer. Una cosa muy, 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 muy... Sí. Y después ya siendo presidenta Cristina, pero con Néstor vivo todavía, que fue el intento de golpe en Bolivia, en Pando, cuando Cristina la llamó a la Bachelet inmediatamente, pero eso era todo lo que había armado Néstor. Lo que había armado Néstor, que se creó inmediatamente, que la creó Néstor, una comisión del Mercosur que fuera a investigar lo que pasaba en Pando y lo puso a Rodolfo Matarolo, que había sido subsecretario de mi hermano en Derechos Humanos, y se hizo una comisión a investigar y frenar lo que estaba pasando en Pando, que era otro intento de golpe de Estado, con todas estas intentonas que hubo para desestabilizar Latinoamérica, ¿no? Y sí, la verdad que realmente fue alguien que inició un camino hacia la recuperación latinoamericana y además no solo eso, una recuperación de la patria fundamentalmente. Yo creo que lo principal, y por algo la juventud lo siguió tanto a Néstor, es que Néstor apostó a la recomposición ética y moral de la sociedad argentina. Porque cuando Néstor arrancó su gobierno, a los pocas semanas, 2 o 3 semanas, tuvo que ir a Estados Unidos a hablar en las Naciones Unidas, y ahí es el famoso discurso donde él dice: somos hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y en otro párrafo dice: el Fondo Monetario Internacional no nos va a marcar el rumbo, no nos va a dirigir la economía, no sé cómo fue que dijo. Yo creo que eso fue un cambio notable, que la gente que no lo conocía empezó a parar la oreja y a ver, ¿y quién es este que dice estas cosas, no? No, es lo que me pasó a mí. Yo me acuerdo, yo trabajaba en Radio Rivadavia durante el menemismo, yo estuve muchos años en Rivadavia. Y yo me acuerdo que siempre, es lo que yo recuerdo, que todas las reuniones gobernadores que se hacían en un hotel cerca de Constitución, todo el mundo se armaba y todo el mundo estaba esperando que llegara él, porque él siempre tiene una posición distinta. Bueno, él tenía en un congreso muy importante del Partido Justicialista, siendo Menem presidente, él hizo un larguísimo discurso en contra de Menem y Menem no había llegado. Y cuando llegó Menem pidió la palabra y se lo repitió otra vez para que no fuera a quedar como que había hablado cuando no estaba. Y era así, era ese personaje.
A mí me lo presentaron en la Casa de Gobierno porque viste que hacía esos conciertos que iban a... Claro, los viernes a la noche. Los viernes a la noche. Y al principio fui varias veces, me lo presentaron, estuvo muy gentil conmigo. Pero era eso, era lo que había ahí en esa vitrina en el Museo del Bicentenario, era los zapatos, Yo creo que mocasines. transmitía con todo, con su impronta. ¿Cómo se paraba? Sí, ¿Cómo se claro. paraba? Esas cosas, tirarse sobre la gente, golpearse. Transmitía humanidad. Sí. Transmitía humanidad. Era Un una tipo persona. sensible, pero que tenía una actitud, como él decía, nosotros somos gente normales con responsabilidades anormales, muy fuertes. Entonces, él respondía a ese pensamiento. Él era un tipo que, increíble, antes de las 8 de la mañana estaba en la cinta, leyendo los diarios, llamándolo, me acuerdo en el primer tiempo, a La Baña, para ver cómo estaba, porque él manejaba como un almacenero con la libreta negra, ¿no? A ver cómo había quedado el día anterior, y después no paraba, y los funcionarios a la noche temblaban, porque a las 10:30 de la noche, cuando se iba a ir de la Casa de Gobierno, llamaba y decía, Alberto, vamos a comer olivos, fulano, vamos a comer olivos, y seguía hasta las 2 de la mañana, y después a las 8, yo he estado, por ejemplo, con mi hermano y que lo haya llamado a la 1:30 de la mañana, y a la mañana siguiente, yo estaba en mi trabajo en el Ministerio de Salud y lo llamaba a las 8 de la mañana a Ginés, era una cosa que no... Sí, de una energía así, apabullante. Por de pronto él fue el primero que tuvo una computadora en su despacho en la Casa de Gobierno, porque eso el presidente no lo tenía, para eso tenían sus secretarios. Él se hizo poner y se hizo hacer un programa por el cual podía entrar a cualquier ministerio y mirar cualquier expediente. Entonces, qué increíble, qué increíble. Bueno, ay, qué triste que no esté, sobre todo pensando esto con que ha sido reemplazado. Esta gente que uno ya ni siquiera los puede ni mirar ni escuchar por el rechazo que provocan, ¿no? Eso es un cambio fundamental en nuestras vidas. Bueno, vamos a ver. ¿Te quedas un rato más? Y como vos digas, charlamos, sí, ¿no? sí, Podés charlar, charlo un rato con Telma y después... dale, sí, y contame un poco qué pasa con los ACE, que no estoy informado. Bueno, pasa con los ACE que mañana vamos a entregar los diplomas en el multiteatro a partir de las 6:30 de la tarde. Si tenés un ratito, si andás por ahí, me gustaría que vengas porque viene mucha gente. Es uno de los pocos premios que cuando entregan los diplomas va la gente a recibir los diplomas. Y es muy divertido, pues todos aplauden y se traen hinchados, y silban y gritan, es muy divertido. Va a haber mucha gente muy interesante que va a estar ahí, recibiendo en la casa que nos presta todos los años Carlos Rottenberg. Repetí la dirección por lo que quieran. Bueno, la dirección del multiteatro está en Corrientes y Talcahuano, así que es fácil de llegar, 6:30 de la tarde. Y bueno, sobre todo a los compañeros de la prensa les pedimos que nos vengan a acompañar, porque es un acto realmente importante. Después el 14 en el Teatro Nacional, que es también nuestra casa, que nos ha hecho nuestra casa Alejandro Romay, decidió que esa fuera nuestra casa, entrega los ACE, vamos a entregar, después les contaré por dónde vamos a entregar los premios, que van a ser muy importantes. Sí, para mí es uno de los premios que tienen mayor envergadura y mayor, ¿cómo decirlo? Son de los mejores, de los más honestos, los premios más honestos. Yo lo que creo que además lo que dan es una sensación muy clara de lo que es la temporada teatral, de todos los rubros. Y bueno, tenemos 31 rubros y son alrededor de 200 candidatos. Así que bueno, ya vas a ver. Bueno, en un rato vamos a volver a Periodismo en Emergencia, que tenemos a un especialista en política internacional, que hoy es un día para hablar de política internacional. ¿Qué les parece? Bueno, ya volvemos. Para la cual mágicamente no existió nunca la barrera del idioma. Una canción que nos tira para arriba
a todos, con todo mi agradecimiento a esta invitación para compartir con ustedes este propósito maravilloso de esta conferencia general. A pesar de todo, me trae cada día la inmensa fortuna, la dulce alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo, me almohada de luna, a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos... Bueno, y seguimos acá en Periodismo de Emergencia con mi amiga Telma Luzani, porque hay mucho para hablar del exterior, pero antes de eso, precisamente porque se conmemoran los 100 años de la Revolución Rusa, vos presidís, vos estás en una mesa la semana que viene. Sí, yo la coordino la mesa. Una mesa sobre justamente los 100 años de la Revolución Rusa, es el martes 7 de noviembre, a las 6 de la tarde, que es el día justamente en que se cumplen los 100 años. A pesar que se llama la Revolución de Octubre, para nosotros fue el 7 de noviembre. Sí. Y es una mesa interesante porque hay varios historiadores. Está Marcelo Montes, que es historiador, está Martín Baña, que es historiador. Martín Baña acaba de sacar un libro con Stefanoni sobre los 100 años de la Revolución Rusa de Paidós. Va a estar el director de Sputnik, va a estar el rector de la UMED, que es donde se hace la mesa, en la UMED, en la calle Sarmiento, entre Ayacucho y Junín, y voy a estar yo coordinando. Bien. La idea es eso, es ver lo que significó la Revolución Rusa, el cambio cultural, el cambio político, la influencia que tuvo en todo el siglo XX, y si hoy tiene alguna influencia o no tiene ninguna, en fin, un poco eso es lo que vamos a... Culturalmente tuvo una influencia impresionante. Y bueno, ¿no? Y políticamente también, ¿no? Políticamente también, pero la cultura ha quedado, ¿viste? La revolución cubana no hubiera sido posible sin la revolución rusa, sí. Ni lo que hoy pasa en China, no, o sea... Pero todo lo que ha pasado, desde todo punto de vista, fue movilizador para todo el mundo. Pero además el tema Eisenstein realmente... el cine, la música, el teatro. La música, el teatro, ¿viste? Todo el ballet, todo, fantástico. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que vos dijiste hoy, que hoy en la UMED a las 19:30 también hay una mesa muy importante que coordina nuestra amiga Nora Beiras. Ajá. Y que va a tratar sobre la situación actual y la situación de los medios y todo eso. Y que, entre otras cosas, creo que está también impulsada por Carta Abierta, o sea, esto también es en la UMED hoy, pero es a las 19:30. O
Salomé está haciendo muchas de estas cosas, lo cual parece muy bueno. Sí. Me parece realmente muy bueno y muy importante que el pensamiento se siga impulsando, ¿no? Que haya lugares donde, de debate, ¿no? De debate, que se hable, ¿viste? Donde la gente pueda preguntar, pueda, en fin, decir lo que Y además piensa. es un espacio tan cómodo también, es tan Sí, grato. bien ubicado. Bien ubicado, fácil de llegar, y la verdad que lo del salón es maravilloso, ¿no? Sí, es sí, muy sí. agradable, muy agradable. Así que le mandamos un saludo al rector, A Nicolás Trota, sí. que está haciendo todas estas cosas. Bueno, y mañana de paso digo que se inaugura el Café Cultural en Caras y Caretas, que también tiene que ver, que es ahí en Venezuela el 300, y que se iba a inaugurar la otra semana, pero con el tema de Santiago Maldonado, cuando se suspendieron todas las actividades, este Café Cultural se pasó para mañana. Bueno, ¿y cómo estamos? Que tenemos dos cosas que te quiero preguntar. Una, la situación de obviamente, de Cataluña, que es todo un tema. Es todo un tema. Todo un tema. Difícil de comprender para todos o fácil. Y además, es complejo porque son temas además que vienen de largo. Y o ya. sea, hoy, o por ejemplo, justamente esta mañana me hicieron una entrevista por otra radio y me preguntaban esto cuando empezó. Bueno, empezó en el siglo XVIII. Claro. O sea, el problema entre los Borbones y Cataluña viene pero de no, largo. pero y además siempre fue de un reino muy particular y muy, con por eso recursos digo, pero propios. hoy tiene una emergencia, digamos, distinta, que podemos hablarla y que es difícil, por supuesto, de analizar, pero que es importante analizarla, ¿no? Y yo creo que sí. Para mí también, pero bueno. Yo creo que es muy importante pensar qué va a pasar, porque estas elecciones, Rajoy, va a haber represión, no va a haber represión, ¿qué es lo que se espera? Mira, yo primero me parece que hay que entender un poco cómo es que llegamos acá, porque justamente sin irnos tan lejos como el siglo XVIII, lo que me parece a mí que esto es una emergente de una situación mal solucionada que tiene que ver con el posfranquismo. Sí, yo creo que ahí, yo también creo que eso pasa ahí. Es el nudo. Yo creo que o sea, lo que pasó fue, murió Franco, se hizo el famoso Pacto de la Moncloa, que dio una constitución de 1978, que es la constitución que hoy tienen los españoles, es como Chile, sigue teniendo la constitución pinochetista, bueno, España sigue teniendo la constitución heredada de Franco. Y este país de hoy no encaja en esa constitución. O sea, ni las regiones autónomas, hay un montón de cosas que ya no encajan en eso. Ese pacto de la Moncloa, mira, yo leía el otro día un artículo que recomiendo justamente de un politólogo catalán que se llama Vicent Navarro, que se puede leer en Rebelión, en el diario El País, el diario público.es, que explica lo siguiente. Cuando se hizo el pacto de la Moncloa, la izquierda prácticamente estaba o exiliada, o presa, o muerta. Con lo cual ese pacto fue un pacto de la derecha, religiosa, militarista, racista, y ese es digamos, la Constitución, y el pacto es lo que todavía se sigue, digamos, presionando hoy en España. Y yo creo, cuando lo leía, me daba cuenta que en realidad es así, porque si uno ve la reacción de Rajoy frente a una región autónoma que quería hacer un referéndum, porque yo creo que si le hubieran dejado que hiciera el referéndum y hacían el referéndum con libertad, no ganaban el independentismo, porque la mayoría de los catalanes no quieren independizarse. O sea, estarían en un 46 y un 50 y pico, digamos, pero bueno, la cuestión es que es tan autoritario, tan verticalista, tan centralista, que, bueno, se llegó a este punto. No, además con una represión brutal. Represión brutal, pues es que Carles Puigdemont, que era el presidente de Cataluña, está en Bruselas, está, entre paréntesis, exiliado no se sabe porque lo quieren procesar por sedición. Sí. Están intervenidas, el Parlamento se disolvió, están intervenidos los medios de comunicación, está intervenida la economía ya desde hace rato, entonces vemos que hay en mi opinión, una sobreactuación sobre esto que estaba pasando en Cataluña y que de alguna manera está terminando mal. Entonces, si vos me preguntás por qué se llevó a eso, yo creo que esa crisis me parece que
la pueden tapar ahora, se puede resolver, pero es una crisis que va a seguir emergiendo. ¿Vos no crees que, por ejemplo, en España, para que uno piense que Rajoy tiene 3 periodos encima, que es un desastre? Bueno, yo me pregunto, ¿no tiene mucho que ver que de alguna manera el socialismo no manejó las cosas como debía? Es decir, me refiero, a ver, Felipe González traicionó mucho lo que había prometido. No iba a estar la OTAN, no iba a estar esto, no iba a estar aquello, y seguimos para adelante, ¿no? Recordemos una cosa, el año pasado, el 2016, estuvo todo el año prácticamente sin poder armar gobierno Mariano Rajoy, porque en las elecciones lo que pasó es que hubo muy repartido entre 4 partidos. El PP, el Partido Popular, el Socialista, al que vos haces referencia, a Ciudadanos, que era un partido medio... en realidad Ciudadanos salió cuarto, después venía Podemos, que era un partido de izquierda, y Ciudadanos, que era un partido de derecha más o menos aliado al PP. Entonces, digamos, este último gobierno de Rajoy fue justamente porque el Partido Socialista se alió, porque el Partido Socialista fue cediendo banderas a lo largo de las últimas décadas, de una manera en que, bueno, finalmente terminó otra vez Rajoy en el poder. Marcelo quiere venir a escuchar y participar. No, pero estaba escuchando y yo algo de esto conozco, pues yo además viví muchos años en España con el exilio y después del exilio también, ¿no? Pero hay una cosa que es un poco el disparador de todo esto, es que hace 5 años se votó una ampliación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que lo votó el Parlamento catalán y el Parlamento español, dándole un poco más de autonomía, no tanto como tiene el Reino de Navarra, que tiene más que Cataluña, pero a Rajoy no le gustó, entonces Rajoy empezó a acotar esa ampliación, y esto, porque si no, no se entiende por qué los catalanes de la noche a la mañana empiezan con este tema de la independencia, ¿no? Y entonces ese es el disparador que acá obviamente los medios no lo dicen en ningún lado, ¿no? Porque si no queda un poco sin saber por qué está pasando en este momento esto que está... Exactamente. Pero yo creo que el socialismo tiene, lo que hablábamos recién, ¿no? Tiene bastante que ver en esto. El socialismo se transformó en algo... Es lo que ha pasado en toda Europa esto, ¿no? En los partidos así llamados socialistas, en realidad lo que han terminado siendo, sobre todo después de la desaparición de la Unión Soviética, que aparece esta tercera vía, inventada por Tony Blair, lo que ha pasado es eso, son partidos que tienen como nombre socialista, que proponen el neoliberalismo y proponen todas las políticas. Es un desastre, eso es lo que está pasando. Por eso desaparecen, por en eso España pasó desde el principio con Felipe González. Estábamos diciendo nosotros. Porque Felipe González fue el que hizo toda la reconversión industrial en España en perjuicio de todos los trabajadores, el que hizo las mayores medidas de la derecha las hizo Felipe González. Sí, eso es lo que yo le estaba diciendo antes, porque además no respetó nada de lo que había prometido en la campaña, como la OTAN, como no participar más de la OTAN, como todas esas cosas que fueron realmente desastrosas para la destrucción del Partido Socialista, en realidad. Después de tanto, no han tenido suerte con eso los españoles, que no han podido sobrellevar situaciones, no sé, el peso del franquismo, y no haber hecho nada para investigar lo que pasó con el franquismo ha sido... Sí, yo ahí creo, bueno, por ahí él sabe más de España, pero eso también me parece que responde a situaciones particulares de las distintas situaciones políticas. Por eso decía yo, en la Moncloa me parece que fue eso, fue una manera de sellar todo tipo de investigación, Fue una manera además de domesticar al Partido Comunista, que le tenían tanto miedo que fuera a hacer el revulsivo en la etapa democrática, y con Santiago Carrillo a la cabeza, haciendo una evaluación de las posibilidades que tenían, decidieron acompañar ese proceso, que era un proceso que iba entregando día a día. Y se garantizaban eso, se garantizaban que no iba a haber investigación, que no iba a haber castigo. Vos fíjate que después de tantos años, cuando empieza
Baltasar Garzón a hacer la investigación Claro. de las tumbas en N, que es algo brutal, la cantidad de gente que hay en N. En Málaga solamente hay más de 300.000 NN enterrados. Entonces, Sí, nenes, niños, Sí. niños así como en los casos de nuestros nietos, niños que se entregaban al nacer. Hay una serie muy buena. Ahora hubo, justamente, ahora no recuerdo bien el nombre, pero justamente acaba de salir con Baltasar Garzón y una periodista argentina, acaban de hacer un relevamiento y acaban de sacar un premio justamente por esta razón, de la cantidad de niños que eran... Antes Sí, porque de esto, además porque no han revisado, salvo Pilar Miró, nadie revisó No, nada. nadie revisó nada. Había una miniserie que justamente trataba de la historia de un convento donde Claro, entraban, donde exacto. se llevaban a La las vi. madres que eran consideradas rojillas. Pero además, lo que terminan viendo en esta investigación que te comento, que sacó un premio ahora, es que tampoco, no solamente eran madres rojillas, algunas no. madres solteras, Pero que sí, por ejemplo siguió no tenían porque- nada que ver con la ideología. Pero no, tenía que ver con que eran madres que las familias rechazaban porque se habían No, quedado por embarazadas alguna las razón, chicas. claro. Era el terrible. poder de la iglesia que tenía a través de, fundamentalmente las monjas eran las más activas en ese tema, que todas las chicas que quedaban embarazadas, que eran muchísimas en esa época, que quedaban embarazadas sin pareja, le sacaban los chicos. Y no, fue terrible, Pero dolorosísimo. Qué sociedad violenta. pero eso Por sí- eso digo, claro, eso eso también siguió es... así hasta los años 70, no solo No, fue no, durante la guerra. Vos sabés que creo que incluso más. Creo que esta investigación llegaba hasta los 90. Claro, Es probablemente. algo muy Porque impactante. si vos no revisas, Seguro si vos no que sí, lo que revisas, pasa es que digamos que en cifras descomunales como las que se manejaron, llegó hasta final de los 70, una cosa por el estilo. Después la década del 80 también continuó, pero ya con otros temores, había gente que investigaba, había gente que entonces se fue moderando la cifra. pero no las ¿no? cifras de los principios. Ahora, qué sociedad tan violenta, ¿no? Bueno, una cosa que impacta bastante en relación a esto de Cataluña es ver, por ejemplo, ustedes no sé si vieron la marcha del domingo Sí. en Madrid, una marcha también, digamos, donde los que peleaban a favor de la unidad de España, era una marcha importante, pero además bastante agresiva. Muy violenta. Sí, muy violenta. Pero, Entonces, y volviendo, perdóname, una oración más respecto de que yo te comentaba de Vicent Navarro, que es un catalán, él decía, la razón por la cual España no tiene movimientos ultranacionalistas como tiene Alemania o Austria es que el movimiento ultranacionalista o ultraderechista está dentro del Partido Popular. claro, Obviamente. porque mira, si vos pensás, yo me acuerdo que hubo un momento, porque tiene mucho que ver esto, no solo por los toros y todo eso, sino porque la virilidad está dada en la violencia y muy en la violencia. Por ejemplo, hubo un momento que se había presentado en el Parlamento una ley para penar a los tipos que van de casa y abandonan los perros, pero no los abandonan en la calle, los llaman los perros de la máquina de escribir. ¿Por qué? Porque los dejan colgados de los árboles y entonces los perros se quedan así haciendo como que escriben en el aire. Y eso lo hacen los... O sea, se supone que un cazador ama a su perro, porque el perro es el que le alcanza la presa y está entrenado y ha invertido. Hay cosas casi tan terribles con los humanos. Ya. En Pero por eso te digo que los se puede... hospitales, cuando llega el momento del verano, se desesperan porque las familias van y le dejan el abuelo para que lo revisen por algo y se van. En las estaciones en las estaciones de servicio, contado por la gente que trabaja ahí, hacen bajar y dicen, abuelo, ¿no quiere ir al baño? Vaya al baño. Y cuando el abuelo se va al baño, el coche se va y lo dejan ahí, pues saben que termina en el hospital. Verdaderamente abandono de personas. Abandono temporal, pues fue cuando vuelven de las vacaciones lo van a buscar al hospital donde quedó. Pero igual es terrible que alguien consienta en eso. Vos te das cuenta la crueldad que significa. Es una sociedad bastante cruel, bastante Sí, cruel. sí. Bueno, te quiero hacer otra pregunta, Sí. saliendo de... Bueno, y para terminar esto, ¿qué va a pasar? El 21 de diciembre va a haber elecciones. elecciones. ¿Quién va a se presentar? Está, el Parlamento está, han aceptado incluso la presidenta
Forcadell ha aceptado la imposición del artículo 155, así que, no sé, vamos a ver, todavía ni empezó la campaña, vamos a ver qué Pero pasa. hace poco tiempo. De todas maneras, yo creo que también hay que pensar que parece que fueron un poquito ingenuos o un poquito mal, unas lecturas un poco erradas los del gobierno catalán, porque pensar, por ejemplo, que la Unión Europea los iba a apoyar, pensar que Angela Merkel, Emmanuel Macron y Donald Trump iban a apoyar el separatismo, la verdad que... Pero igual no está dicha ni la verdad ni la última palabra. Decían que había 1.600 empresas que se iban de Cataluña. Eso también, sí. Bueno, pero... Es una mentira, porque las que se van son las estatales. Ni siquiera. No, y además no es que se van. No se tampoco. van porque el domicilio fiscal lo siguen dejando en Cataluña, entonces ahí es que es un engaña pichanga, es decir, mirá que me voy, pero es se un queda. poco la chicana de los medios de comunicación que abonaban un poco la idea de que los independentistas estaban perjudicando a Cataluña y todo yo eso. Yo escuché ¿no? a muchos catalanes y a muchos periodistas catalanes decir que en realidad ellos piensan que todas las repúblicas que nadie aceptó, que se emanciparon en los últimos años, terminaron finalmente, el resto terminó aceptándolos. Que costó, que fue difícil, pero que... Yo creo que algo finalmente va a pasar. La que le vino bárbaro igual es a Rajoy, porque mira, yo creo que esto lo va a fortalecer. Y aparte, el caso Gürtel, que es el caso de corrupción más escandaloso que tiene España, está al salir. Entonces, todos los diarios se ocupan de Cataluña. Nadie habla del caso Gürtel, pero acaba de salir la fiscalía, acaba de decir que bueno, que efectivamente el PP está totalmente implicado, que hubo una caja negra o una caja B, como la llaman ellos, donde los empresarios ponían mucho dinero, ese dinero iba para los dirigentes, entre otros Rajoy y nuestro famoso Rato, Sí, claro. El exdirector del FMI. Entonces esto lo tapó todo, así que a Rajoy ganó le vino doblemente. bien, por el contrario, a Podemos le vino mal, porque Podemos al estar entre medio de dos aguas, están perdiendo, sí, están perdiendo hizo una mucho declaración apoyo. muy ambigua. Están perdiendo mucho apoyo. Porque ellos no están de acuerdo con la independencia. No, pero tampoco tienen una, bueno, el votante o el seguidor de Podemos está más cercano al independentismo que... Claro, pero por eso digo, es difícil para ellos explicar que están del lado de, digamos, de los... no del lado de Rajoy, pero al mismo tiempo en ese punto coinciden con que con no el del independentismo. Es una situación muy difícil. Muy difícil, que les está costando mucho, ¿no? Y ahora quiero cambiar de escenario. Dale, cambia. Y te quiero preguntar una cosa. Decime, ¿por qué el ISIS se la agarra tanto por el Campeonato Mundial de Rusia, por los odia? Porque Ay, yo no sabía eso. ¿Es el ISIS? No. ¿Es el ISIS? ¿O son los intereses económicos que ya quisieron con anterioridad bombardear el campeonato de Rusia porque no lo querían en Rusia? Hay sectores yanquis que no quieren saber nada que se haga, hay sectores de no sé, pero yo creo que Rusia creo que ayudó bastante a bombardear la zona donde la ciudad que ellos tenían, pero entonces... no sé, pero no sé, decí qué pasó con los Bueno, ¿qué pasó así? Están mandando imágenes, por ejemplo, de Messi totalmente ensangrentado y dicen que eso es lo que va a pasar. Con amenazas. Bueno, pero hay otra que le ponen a otro de los jugadores una pistola acá y... Pero están haciendo una campaña de miedo. Una campaña de miedo. Una campaña de miedo, exacto. No sabía. Bueno, sí, es cierto lo que comenta Marcelo, es tu nombre, ¿no? Con respecto a, obviamente, al boicot al mundial ruso por parte de Estados Unidos, es un básico. Sí, pero acá ya están vendiendo todas las entradas. Bueno, sí, nosotros estamos desesperados. Sí, pueden vender todas las entradas que quieran, pero yo creo que si pueden boicotearlo, lo van a boicotear. Ahora, lo que sea respecto de Siria, sí, efectivamente, la intervención de Rusia en esa región cambió mucho. Cambió mucho y ahora, le sacaron la ciudad que ellos tenían, ¿no? Sí, Qatar ayudó, también ayudaron muchísimo a los kurdos, también ayudó muchísimo a Rusia. En ese escenario, que es un escenario complejísimo. De todas maneras, el Daesh y el ISIS también es difícil saber de qué se trata. Digamos, quiénes lo arman, de dónde sacan
estas facilidades para hacer publicidad de esta manera, digamos. ¿Qué clase de grupos son? Nadie sabe. Es difícil saberlo. Se sabe que lo componen, por ejemplo, bueno, por supuesto, grupos vinculados con clanes que estaban en Libia, algunos monárquicos. Se sabe que también muchos del ejército de Saddam Hussein, que era un ejército muy entrenado y un ejército laico, quedó sin laburo, quedó sin trabajo, quedaron sueltos y también se unieron al Daesh. O sea, está conformado por distintos grupos sunitas dentro de las corrientes islámicas, pero de dónde viene ese entrenamiento, de dónde viene esa, digamos, esa cantidad de armas, de asesoramiento y de dinero, exactamente bien no se sabe. Se sospecha que es bastante de Europa y de Estados Unidos. Ah, bueno. Por ejemplo, armas casi seguro. Mirá vos, qué interesante. ¿Quién es arma en el sentido de que crea las organizaciones de allá, desde Bin Laden, Bin Laden era el grupo que se oponía a Afganistán, a los soviéticos en Afganistán. O por ejemplo, bueno, los hermanos musulmanes, el Hamas, en Gaza eran grupos, porque en aquella época, acordate que todavía se creía que los grupos, digamos, que en la religión era el opio de los pueblos, para decirlo rápido. Entonces, Estados Unidos siempre colaboró mucho con organizaciones que fueran muy religiosas, muy fanáticamente religiosas, para oponer, por ejemplo, el caso de Hamas, a un gobierno como el de Arafat, que era laico. La CIA actuaba a través de esas organizaciones. Y entonces, pero muchas de esas después se independizaron y actuaban por su cuenta, ¿no? Como Algunas sí y otras no. O nunca se sabe bien. Nunca se sabe bien cuando la CIA quiere. Si no están penetradas. Cuando la CIA quiere que tengan su autonomía para hacer determinadas cosas de manera autonómica. Me interesa ¿no? eso de las organizaciones religiosas, porque definitivamente, en definitiva, yo que conozco bastante bien Estados Unidos, te puedo decir la influencia que las iglesias, las distintas iglesias tienen con los votantes. Mucho más que cualquier otra cosa. Claro, las en iglesias, el interior sobre todo. en el interior, pero es impresionante. Y no solo en el interior, en Washington mismo. ¿Viste? Es impresionante, pero yo tengo una nurse negra en un hospital de esos importantes de Washington. La nurse quiere decir es la segunda del médico allá. Es un cargo, es un estudio universitario y si no está el médico son las que pueden operar a cargo de un sector. Y usted votó, bueno, no, ¿cómo que no? ¿Usted no votó a Obama? No, el pastor dijo que no. Claro. Y te digo, una persona de preparada, nivel universitario y todo, tiene una influencia. ¿Y acá vos no crees que tiene influencia también? En algunos sectores sí. Capaz no tienen el desarrollo que tienen en Estados Unidos, pero los evangelistas acá han sido los evangelistas un puntal fundamental para el PRO. No solo porque le enseñaron todas las técnicas de expresión a Mauricio y a Mauro, ¿cómo le dicen a la Vidal? Maru. Hay videos, los habrán visto, desde el año 2003, donde están los evangelistas enseñándole a Mauricio cómo tiene que comunicarse y los gestos, y va y da vueltas. Toda esa cosa del escenario redondo y todo eso es... La influencia de la iglesia también acá. Dios mío, qué barbaridad las cosas que tenemos que escuchar. De todas maneras, más allá de todo, espero que el Mundial de Rusia sea un éxito. Parece que los estadios son maravillosos, todo eso. Vamos a jugar ahora dentro de poco a Rusia, a inaugurar uno de los estadios. Sí, Argentina, ¿no? ¿Cómo se dice? Un amistoso. Y yo que creo, declaro y lo digo públicamente, creo que uno de los últimos grandes caciques políticos es el señor Putin. Al lado de los mamarrachos que hay por el mundo, Putin sigue siendo un tipo muy... Y resolvió un par de cosas, sí, trató de resolver un par de cosas interesantes. Pero además tiene juego. Sin mucho poder, sin el poder que tiene Rusia, que tenía antes, por supuesto, sigue teniendo el poder nuclear, pero no tiene poder económico.
digamos, no es un Pero- país de, pero ¿cómo se como mueve? antes. ¿Cómo Pero se por eso mueve? digo, ¿Cómo se sin mueve? tanto Tanto, poder, con ¿no? poder de armas sí, pero igualmente sin tanto poder, fíjate además, por ejemplo, que logró volver a tener una voz política a nivel internacional, por ejemplo, el caso de Venezuela, habló el caso de Venezuela. China, por ejemplo, se mantiene mucho menos en presencia concreta, No, pero que Putin sí. teniendo mucho más poder, ¿no? Sí, pero Putin sí. Por eso. A mí me Por eso me interesa. parece que es interesante porque va en cada lugar, o sea, ahí donde hay una grietita, hace una jugada política, ¿no? Sí. Me parece que es un buen ajedrecista. Yo también. Y bueno, tiene una tradición de bueno, jóvenes, realmente un placer enorme poder tener Gracias, este nivel de Marita. discusión, porque no es fácil tener estas discusiones sobre los temas que nos interesan tanto y que uno escucha tanta estupidez, tanta gente que habla sin saber de nada, ¿no? Sin consultar, sin averiguar la historia, sin averiguar nada. Y vos sos alguien que yo realmente, ¿sabes? El profundo respeto que te tengo por porque además Thelma ha viajado, ha visto, ha estado, ha vivido en los lugares y eso hace... Eso sí. Eso Ahora no hace- tanto, eso es fundamental, sí. Bueno, pero eso para es muy entender. muy importante para entender. Gracias, Marcelo, como siempre. Bueno, y nos vemos el próximo lunes acá en La Soberana, que es esta radio, que esta cooperativa que realmente uno tiene la felicidad de ser absolutamente libre para decir todo lo que a uno se le ocurre. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias a vos. Porque tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz.